El profesor Manuel Armas tenía un compromiso conmigo de darme a conocer en los 13 años que van del Día Grande de Jujuy hasta la Batalla de Castañares en 1834, que se logra la independencia o la autonomía política de Jujuy, el nombre de los tenientes gobernadores a cargo de este distrito. Lo escucho, bien. No me engañe, ¿eh? No, los voy a leer para precisamente dar nombre y apellido completo. Perfecto. Y que muchos los van a relacionar con personajes conocidos de nuestra historia y, lógicamente, también con el nombre de las calles. Muy bien. En el año 1821 va a estar el coronel Agustín Dávila del Moral como teniente de gobernador. En 1822, coronel Agustín Dávila del Moral. Bueno, aprovechemos que hay una calle en Ciudad de Nieva que es Coronel Dávila. Exactamente. Y acá también en Palpalá. Comandante Bartolomé de la Corte. También. También conocido. Coronel Juan Manuel Quirós. Comandante de la Corte, en Cuyaya. Sí, señor. Está la calle de Cuyaya, que es subida. Sí, una de las subidas más empinadas que hay en la ciudad. Exacto. Bien. El coronel Juan Manuel Quirós, también en el año 22. No conozco calle. Después el Cabildo, hay varias oportunidades en donde el Cabildo asume el gobierno porque no ha sido designado por el gobernador de Salta teniente de gobernador acá en Jujuy. Nuevamente va a estar Juan Manuel Quirós y después se va a hacer cargo un civil, porque hasta acá vemos que son militares por el tema de las luchas de independencia, que es el señor Juan Antonio Fernández, que dicho sea de paso, es una de las personas que más se destacan, por lo menos el coronel Vidondo en su historia de Jujuy, destaca que es uno de los personajes que logró aquietar las aguas, o sea, logró pacificar entre el 22, el 23 y el 25, todo lo que era la convulsionada situación política de Jujuy y de Salta. Entonces, y que se caracterizó por una tarea importante en las mejoras de la ciudad, arreglo de edificios, regulación del comercio, todo lo que tenía que ver, inclusive con la construcción de una recoba para... Aún dependiendo de Salta. Sí, directamente el gobernador y el cabildo se encargaban de la administración de toda la jurisdicción de Jujuy, ¿sí? O sea, tenían el pleno gobierno del territorio. Está bien, pero dependiendo de la intendencia de Salta del Tucumán. Sí, o sea, en última instancia ellos tenían que informar de todo lo que ocurría a Salta. Luego, en el año 25, vuelve de nuevo el coronel Agustín Dávila del Moral, y acá hay una reforma importante. En el año 26, Rivadavia, ¿lo ubica don Bernardino? El primer gobernador de Buenos Aires que contrae la primera deuda externa de la Argentina con la Baring Brothers por 500.000 pesos fuertes. Fíjate cómo era la habilidad política de Rivadavia, que no fue gobernador de Buenos Aires. Mucha gente cree que sí. Yo sí. No, él era ministro del gobierno de Martín Rodríguez. De Martín Rodríguez, que era gobernador. Claro, y él es el que hace todas las reformas y que después las traslada a nivel nacional. Vos sabés que esa deuda externa, la primera que tiene la Argentina por 500.000 pesos fuertes, se termina de pagar recién en 1908. Sí, y es una deuda de la provincia de Buenos Aires que precisamente ahora, cuando Rivadavia es designado primer presidente por ley de la República Argentina, por eso le dicen sillón de Rivadavia. Pero no electoral. No, es elegido por el Congreso que está funcionando en Buenos Aires, el Congreso del 24, lo eligen a Rivadavia como presidente porque estábamos en guerra con el Brasil. Entonces era necesario tener un poder ejecutivo nacional. Una cabeza. Claro, y había toda otra serie de elementos que tenía que ver con la firma del tratado, el reconocimiento de la independencia con Inglaterra. Bueno, toda una situación en el medio que en algún momento lo vamos a tratar. Pero una de las reformas que hace Rivadavia, además de nacionalizar la deuda de Buenos Aires, es hacer desaparecer los cabildos. O sea, a nivel nacional se dicta una ley por parte del Congreso en donde deja de lado el funcionamiento de los cabildos, lo suprime y se crea las municipalidades.
para gobierno de las ciudades y lo que se llama una junta de representantes o una legislatura. O sea, a partir del año 26 aparece la figura de la legislatura en cada una de las provincias. 1826. Con las reformas de Rivadavia a nivel nacional. ¿Sí? Entonces acá en Jujuy también se suprime el cabildo, se le quita ese poder, al cual, ojo, el Rivadavia estaba orientado hacia una política centralista, o sea, diríamos directamente era unitario. Entonces, uno de los miedos que le tienen los unitarios al poder del cabildo es que el cabildo tenía ese poder de revolución. El cabildo de Buenos Aires es el que realiza la Revolución de Mayo. Exacto. Entonces, el cabildo como representante del pueblo, como esa institución prácticamente democrática a la que yo mencionaba antes, era el que podía enfrentarse a las autoridades. En cambio ahora, al suprimirlo, no, queda solamente con la función de poder legislativo. Entonces se le quita esa fuerza y ese poder de cambio o revolucionario. Estamos en 1826 en Jujuy. Bien, entonces se crea la municipalidad y va a ser designado como teniente de gobernador el doctor Teodoro Sánchez de Bustamante. Nuestro representante al Congreso de Tucumán. Luego... Vos sabés que por Salta va Gorriti, ¿no? Sí. Congresal sí. de Salta al Congreso de Tucumán va José Ignacio Gorriti. José Ignacio Gorriti. Bueno, y en estos momentos, o sea, en el 26, está como gobernador en Salta precisamente José Ignacio Gorriti. Y él lo nombra por la confianza que tenía y además por la rectitud y la probiedad de Sánchez de Bustamante, lo nombra como teniente de gobernador. Luego, o sea, acá entramos en lo que nosotros podríamos decir una época de doctores, porque van a ser abogados todos los que van a estar como tenientes de gobernadores. En el año 27 le sucede, o es nombrado, el doctor Juan Manuel de Güemes, hermano de Martín. ¿Sí? Digamos que Güemes, su madre era Goyechea, era jujeña, y que eran 7 hermanos. Sí, pero aparte, si uno empieza a ver los nombres que se repiten también en el gobierno de Salta y en la legislatura de Salta, vamos a ver que son los mismos nombres que están en Jujuy, las mismas familias. O sea, prácticamente a nivel político, social y económico, esto funcionaba como una sola cosa. Claro, una gran unidad en donde sí, cuando empiezan a discutirse los intereses de cada zona, ¿sí?, dentro de la región, ahí es donde empiezan a tomar más importancia y se empieza a discutir esto de lo que le corresponde a cada jurisdicción. Bien. Después vamos a tener en el año 27 al doctor Mariano de Gordaliza. La calle Gordaliza también, que está en el barrio Cuyaya. Tenemos una calle. El coronel Fermín de la Quintana, quien va a estar hasta 1831. Otra calle de Ciudad de Nieva. Y en el año 31 hasta el 34 van a estar el señor Antonio del Pino. En el año 32 el coronel Juan Manuel Quirós. Y a partir de 1833, concretamente del 23 de abril de 1833, va a estar a cargo de la tenencia de gobierno de Jujuy el coronel José María Facio. A la postre, que luego va a ser el primer gobernador de la provincia. O sea que la novela llegamos hasta acá. Claro. Los albores de la batalla de Castañares cuando Jujuy recupera su independencia. Eso en cuanto a las autoridades. O consiguen o recuperan. Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasaba mientras estaban gobernando estas personas? Y bueno, se estaba dando este enfrentamiento, esta lucha constante entre federales y unitarios. ¿Sí? Por ejemplo, otra de las autoridades que va a estar en Salta entre los años 27, 30 aproximadamente, es el canónigo, don Juan Ignacio de Gorriti, quien es considerado en la época como representante del bando unitario.
¿Por qué? Y esto uno dice, bueno, pero si Gorriti fue a defender el federalismo a la Junta Grande, ¿cómo puede ser que sea unitario? Bueno, todo lo que tiene que ver dentro de la interpretación histórica, nosotros siempre vemos que por lo general no hay absolutos. O sea, todo está condicionado por la época, por las condiciones, por la coyuntura. La situación, exactamente la coyuntura que se va a ir dando. Entonces, en este momento, después de terminada la guerra de independencia, vamos a ver que una de las características que va a producirse no solo en nuestro país, no solo en el norte, sino también en Chile, en Bolivia, en el Perú, es el enfrentamiento. O sea, la aparición de muchos jefes militares que se quedan sin trabajo, podríamos decir, después de la lucha de independencia, y se van a convertir en caudillos que defienden los intereses territoriales de distintas zonas, de distintas regiones. Entonces, es allí que se produce un gran desorden. Entonces, muchos empiezan a plantear la necesidad de organizar este desorden, de volver a los caminos de la paz y del orden, valga la redundancia, y la única posibilidad en ese momento era, como lo plantea el canónigo Gorriti, es tener un gobierno central y fuerte que permita pacificar al país, ¿sí? Por supuesto que dentro de los bandos, es muy común ver que se cambia de bando. Algunos que hoy se presentaban como federales, al año siguiente van a estar defendiendo a los unitarios, después van a volver al federalismo. ¿Por qué? Lo que se conoce como travetismo o panquequismo político. Sí, pero en ese momento la política no era la política de fines del siglo XIX, sino que lo que primaban eran los intereses locales. Vos te referías a la generación del 80. Claro, o sea, la generación del 80 en nuestro país es la que va a dar la organización política, ya con característica de partidos políticos. El primer partido político en nuestro país, como partido político, fue el Partido Autonomista Nacional, ¿sí? El PAN. Ahora, nosotros vemos que acá, en la medida que el grupo o la élite gobernante le asegurara a los jefes locales, a los caudillos locales, respetar sus jurisdicciones, bueno, ellos se volcaban y apoyaban a esa persona. Perfecto, quedamos comprometidos para el próximo programa en ya contarles y relatarles, con Chuncho en la mesa que está disertando en Tucumán, lo que fue la batalla de Castañares, La Torre por un lado, por Salta, gobernador de Salta, José María Facio y Mariano de Santibáñez por Jujuy. ¿Sí? Claro, sí, y si podemos, nos queda un poquito de tiempo, vamos a hablar de un tema muy interesante y también poco conocido, que es la cuestión de Tarija. ¿Por qué Tarija queda en Bolivia o queda del lado boliviano? ¿Y qué es lo que pasa con eso? Va a ser la previa para el próximo programa. Muy bien. Bueno, a ver, esto me interesa mucho. Hola Fernando, soy un seguidor de Jujuy Profundo y la historia de Jujuy. Te cuento que mientras vemos el programa en casa del cabezón Einstein, Heraldo, mi amigo Einstein, y la Silvita Bornemann, nos preparamos para comer un asadito. Gracias y salud. Por favor, confirmar, esto se lo digo yo a ellos, confirmar por teléfono, por mensajes, y cuando salimos del programa podemos ir a agarrar una costillita y hacer el salud personalmente. Heraldo, no vaya a hacer cosa que se te haya perdido el celular, así que ahí está la producción esperando el mensaje o el llamado telefónico. Somos 8. No te hagas problema que somos de poco comer. Bueno, me llamó mi amigo Jorge Esper, gran amigo mío, yo digo de la adolescencia, jugábamos juntos en la selección de rugby de Jujuy, él siempre de Palpalá, yo de la capital. Hice una muy buena amistad con el Turco, después con Coco, su hermano, que hacía un programa de radio en Radio Nacional cuando yo era director, y el Turco andaba deprimido, andaba mimoso,
Él andaba mimoso. Que, Sí. sí. Entonces yo le dije, vas a salir, y salió. Ujú. Así que de acá te mando, Turco, un beso. Hermanito querido, que Dios te bendiga, que todo esté bien. Y me tiene un dato histórico. Sí. Él vive en la calle O'Higgins, número 1 del barrio Belgrano, de acá de Palpalá. Ujú. Y era la casa de su papá. Y Sí. es patrimonio histórico de Palpalá esa casa. Ah, mirá, qué bueno. Un dato. Einstein, amigo de Einstein, del Cabezón, por favor, confirmar lo del asado. Hace 2 días que no como. Gracias por enseñarnos a querer a Jujuy, Gonzalo Argañarás. Hermoso programa, Roberto González. Excelente programa, hermosos los temas. Erika García. Qué linda cita con la historia, Margarita Condorí. Se ve muy lindo el programa y los temas son muy interesantes. Roberto Cuellar. Señor Calvetti, por favor, salude a todos los municipales. Yo también soy municipal, papá, porque hoy estamos festejando nuestro día. Felicidades. Muchas gracias por estar siempre y sobre todo por la buena onda, Alejandro Aparicio. Gracias por el compromiso que tienen con Jujuy. Ya está el Gato García afinando. ¿Tenemos más mensajes, Orly? ¿Ya enseguida? No, haz lo que vos quieras. ¿Vamos al corte? Vamos a un corte. Vamos al segundo corte último de la noche y prepárese para escuchar a un excelente artista, un poema dedicado y más mensajes de la gente y más compromiso con este Palpalá querido y con San Pedro de Jujuy. Para ellos trabajamos con toda vocación, con todo cariño y fundamentalmente con todo corazón. El que no lo hace así es porque es tibio, porque es gris. Y los grises no se suben a la vida, dejan que la vida les pase al lado. Entonces nosotros no somos así. Ahora nos subimos a la pausa. Duendes de ayer cruzando el tiempo y nos desvelan los sentimientos. Puna y quebrada soy, valles y yungas yo.